La palabra. Los últimos domingos, desde hace 15 días, he venido predicando herramientas que el Señor nos da para la victoria. Son armas espirituales. Dios nos está dando un arsenal, y con lo que vas a escuchar será un arsenal para que puedas vencer al enemigo, para que puedas vencer en esta vida. Dios nos está dando todo. Hace 15 días hablaba del poder de decretar, la declaración. Y sé que muchos de ustedes creyeron en la palabra y comenzaron a decretar, comenzaron a declarar palabra de Dios, y los milagros comenzaron a suceder. Es un arma poderosa. Y hace 8 días les hablé de una segunda arma que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 19. Dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Poderosa palabra. Son armas espirituales para combatir, para la victoria en esta vida. Y me emociona el tema que voy a comenzar a trabajar. Y quiero que se emocione, porque esta arma que voy a darles es poderosísima. Si las anteriores eran poderosas, esta sí que va a ser poderosa. Y uniendo esa palabra decretar, el atar y desatar, uniéndola a esta palabra que voy a predicar, milagros, bendición, veremos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén ahí en casa? ¿Cuántos se emocionan por la palabra del Señor? ¿Cuántos saltan de alegría porque Dios nos habla y Dios nos da las herramientas para triunfar? Y más aún en un tiempo tan difícil como el presente. El tema que vamos a comenzar a trabajar se llama el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús. Y sé que de pronto hemos hablado mucho de esto. Esta predicación ya la había dado en ocasiones anteriores, pero esta mañana y esta semana le pedí al Señor: ilumíname lo que debo tratar, cuál es el tema que debo trabajar en la comunidad para el día domingo. Y entré en esa presencia el día lunes y el Señor me dijo: trabaja el poder de mi sangre. Y por eso quiero comenzar a trabajar el poder de la sangre de Jesús. Para ello tendremos que mirar un poco el desarrollo de la sangre en la historia, el significado que ha tenido la sangre en la historia. Y cuando vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el verso 21, vemos que ya se da el primer derramamiento de sangre. Ya hay un sacrificio en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 21. Recordemos que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí en el verso 21 dice que Dios
le hizo unas túnicas de pieles a Adán y Eva. Dios mismo les cosió unas túnicas para protegerlos a ellos, unas túnicas de pieles. La pregunta de Dios, ¿de dónde sacó las pieles? Por obvia razón, se tuvo que dar un sacrificio, la muerte de un animal, y quitarle las pieles a esos animales para ponérselas a Adán y Eva. Y se dio el primer sacrificio ahí, el primer derramamiento de sangre, ya desde el libro del Génesis. Y esto comienza a cobrar fuerza en el pueblo de Israel. Y más adelante vamos a mirar en el libro del Levítico. Por favor, tome su Biblia y vaya al libro del Levítico, en el capítulo 14, Levítico capítulo 14, Levítico capítulo 14, versos 12 y 13. Vamos a ver. ¿Estamos ahí? Y dice el verso 12: luego tomará uno de los corderos y lo ofrecerá junto con la tercera parte de 1 litro de aceite como sacrificio por la culpa, celebrando el rito de representación ante el Señor. Verso 13: deberá matar el cordero en el lugar consagrado al degüello de los animales para el sacrificio por el pecado y los holocaustos. El sacrificio por la culpa será para el sacerdote, lo mismo que el sacrificio por el pecado, pues es una cosa santísima. Después tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y se untará al que se purifica en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. En este capítulo 14 habla de cómo los leprosos iban a ser purificados. Y recordemos que los leprosos, la Biblia lo llama como una plaga, y que esta plaga era quitada a través de un sacrificio que se hacía con un cordero, que lo degollaban, y que la sangre de ese cordero se la untaba el sacerdote al inmundo, a la persona que tenía lepra. Y recordemos que la lepra es una clase, o es el pecado. Es el pecado, porque así lo concebían. La persona que tenía lepra era porque era pecador. Era pecador. Entonces mire cómo limpiaban al pecador, cómo limpiaban al leproso. Dice que primero el sacerdote tenía que recoger la sangre y que untaba la parte. En la Biblia Jerusalén aparece el lóbulo de la oreja derecha. El lóbulo sale de aquí, es esta parte carnosa de la oreja. Las mujeres entienden más esto, es donde se colocan los aretes. Y le untaba aquí, le untaba en el pulgar de la mano, y le untaba también en el pulgar del pie. La Biblia, Dios habla hoy, la traduce como el dedo gordo. El dedo gordo. ¿Esto qué quiere decir?
que el sacerdote lavaba esta parte de la oreja, porque el pecado por donde entra, por el escuchar lo que uno no debe escuchar, y comenzaba a purificar todo lo que la persona había escuchado. Cuando le untaba el dedo de la mano, significa las obras, todo el pecado que se había hecho, toda la obra mala que el hombre había hecho. Y también untaba el dedo corto del pie, para decir, queda purificado de los pasos mal andados, y la persona quedaba totalmente quedaba limpia. Y de esta manera Israel comenzó a comprender que la sangre tenía poder, que la sangre de un cordero tenía poder, que a través de la sangre de un cordero podía uno ser limpiado de toda la lepra del pecado. Y esto el sacerdote lo hacía durante 7 veces. Diga conmigo la palabra 7. 7 veces repetía el procedimiento. Untaba en la oreja, en el óvulo de la oreja, en el dedo y en el dedo gordo del pie, en la mano y en el dedo gordo del pie. 7 veces el sacerdote repetía este rito. Tenga muy presente el número 7, porque lo vamos a necesitar en el desarrollo del tema que estamos trabajando. Entonces, la sangre purifica, la sangre del cordero purifica el pecado que entró por el oído. La sangre del cordero purifica las obras mal hechas. Y la sangre del cordero purifica que los pasos mal andados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Y es así como Israel entendió cómo a través de una sangre, cómo a través de la sangre de un cordero podía vencer la muerte. ¿Cómo podía vencer la muerte? Yo no sé cuánto me están escuchando, porque ojo con lo que yo les estoy hablando. Israel venció la muerte a través de la sangre de un cordero. Recordemos por allá en el libro del Éxodo, cuando Dios va a enviar las plagas a Egipto, Dios le da la clave al pueblo de Israel para vencer a través de la sangre de un cordero. Y lo primero que Dios le dice allá en el Éxodo en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que usted lo va a leer en la casa porque quiero que lo lea todo. Pero Dios le dice lo siguiente. Le dice, por familia van a tomar un cordero. Y vaya apuntando esto porque le estoy dando la clave para que usted pueda vencer en la vida. Dice, por familia van a tomar un cordero. Un cordero. Segundo, lo van a degollar y recogerán la sangre en un recipiente. En un recipiente. Y tercero, tomarán un hisopo y lo untarán en los dinteles de las puertas de las ventanas. Lo rociarán. Y esta fue la clave del pueblo de Israel para que la muerte no tocara sus vidas, para que la enfermedad no tocara sus vidas. Tener un cordero. Segundo, recoger la sangre. Tercero, ¿qué? Esparcirla, rociarla. Y cuando el ángel de la muerte pasó, no los mató ni los enfermó. Porque usted recuerda la historia, que cuando en las plagas, dice que ellos tomaron el cordero, lo degollaron y con la sangre del cordero que untaron, esparcieron los dinteles de las puertas. Y a través de esa acción, el ángel de la muerte pasó de largo y no tocó a ninguno de los del pueblo de Israel. Tú también puedes ser vencedor y puedes vencer a través de la sangre del cordero.
Primero, tenés que tener estos tres elementos para que puedas vencer. Primero, un cordero. Yo no sé cuántos me dicen que tiene un cordero, porque el cordero ya en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo. Yo no sé cuántos tengan a Cristo en su corazón. Yo no sé cuántos tengan a Jesús en su corazón, porque si usted tiene a Cristo, ya tiene algo poderoso. Segundo, un recipiente para recoger la sangre del cordero. ¿Cuántos tienen un recipiente para recoger la sangre del cordero? Ese recipiente, ¿sabe cómo se llama en el Nuevo Testamento? Ese recipiente se llama fe. Diga conmigo fe. Primero, tener el cordero. Segundo, tener la fe. La fe es el recipiente que Dios necesita para que recojan la sangre del cordero, la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cuántos me dicen amén? Ya tenemos el primero, tenemos el segundo, porque si estás viendo esta transmisión es porque tienes fe. Tienes una fe grande, poderosa. Y tercero, dice que ellos necesitaban un hisopo. ¿Un hisopo qué es? Un hisopo es unas ramas amarradas, y metían esas ramas en la sangre y comenzaban a esparcirla por ciertas áreas. Diga conmigo, áreas. Por ciertas áreas de la casa, en los dinteles de las puertas, en los dinteles de las ventanas, y comenzaban a rociarla. Entonces necesitas un hisopo para esparcir la sangre. Y creo que ese hisopo se lo di hace 15 días, porque ese hisopo es la declaración que usted puede hacer. Es esparcir la sangre. ¿Y cómo la esparcimos nosotros? A través de nuestra boca, declarando que la sangre de Cristo tiene poder en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Si tienes el cordero, si tienes el recipiente y si tienes el hisopo, poderoso será lo que Dios hará en este día en tu vida. Poderoso lo que Dios comenzará a hacer en tu vida y en la vida de tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Vaya conmigo por favor a Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versos 12, 14. Carta a los Hebreos 12, 14. Y dice: y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Carta a los Hebreos. Dice: si la sangre de un toro, si la sangre de un cabrito, si la sangre de una paloma lograba la purificación de la carne, ¿cuánto más logrará la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto más logrará la sangre de nuestro Salvador? Yo pienso que nosotros todavía, los católicos, no hemos entendido el poder y la trascendencia que tiene la sangre de nuestro Redentor. Si la sangre de un toro, si la sangre de un cabrito, si la sangre de una paloma lograba la purificación de la carne, ¿cuánto más, que eran animales, cuánto más logrará ser la sangre de Jesús en nuestras vidas? Yo no sé
sé cuántos quieran creer. Recuerde, tienes que tener un cordero, tienes que tener ¿qué? Un recipiente, y tienes que tener ¿qué? Un hisopo. Cordero, Jesús. Recipiente, su fe. Y tercero, su declaración. Que creo que ya hace 15 días decretar lo que el poder de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Y ya vendrá a decir en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 11, dirá lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, y ellos le han vencido. Dice que la iglesia venció por medio de la sangre. Mire, dos cosas: por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio, que es el hisopo, y por medio de la declaración, por medio de la sangre ellos le han vencido, y por medio del testimonio de la palabra, por medio de su declaración, ellos le han vencido. Hoy es un día de victoria para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Algo va a pasar. Vuelvo y repito, sé que van a suceder muchos milagros. Van a suceder muchos milagros. Pero tenemos, voy a volver a repetir los requisitos: el cordero, el recipiente y el hisopo. ¿Lo tenemos? Si lo tenés, vamos a adentrarnos a este mundo maravilloso y poderoso que es la sangre del Señor. La sangre del Señor. Si la sangre de un toro, de un cabrito, lograba la purificación de la carne, ¿cuánto más logrará la sangre del Cordero inmolado, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Lo tenemos. Y recuerden que ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba la sangre y la aplicaba al inmundo 7 veces. Era una obra sacerdotal. En carta a los Hebreos, Jesús es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, pero también es la víctima, también es el Cordero. Y durante 7 veces el sacerdote aplicaba la sangre al inmundo para la purificación. Les dije hace un momento que recordaran el número 7. Hay algo. Cuando Jesús viene y comienza a viene por nuestros pecados, y en el momento de la pasión, Él comienza a hacer. La pasión es un proceso, diga conmigo, un proceso de redención. Todo el momento de la pasión es un proceso de redención. Y se menciona en las escrituras, que el proceso de derramamiento de sangre de Jesús aparece 7 veces. Jesús es el sumo sacerdote, el que unge al mundo para la purificación con la sangre del Cordero. Ahora, en el proceso en la pasión hay un proceso, porque en 7 veces, en 7 momentos, Jesús derramó sangre. Voy a hacer una interpretación muy subjetiva, muy Fernando Quiroga. Esto no está obligado usted a creerlo. Es una interpretación que hago para mí mismo. Que los misterios dolorosos le faltó, porque el proceso de redención
Jesús aparece que derrama 7 veces sangre en la palabra del Señor. En 7 momentos. ¿Esto qué quiere decir? Dice que en la antigüedad, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, dice que colocaron la sangre en ciertas áreas. En ciertas áreas. En los dinteles de las puertas. Le traduzco para el Nuevo Testamento. Cuando vemos el proceso de redención, son 7 momentos de derramamiento de sangre. Ahora, oh sorpresa, que la ciencia ha dicho, la psicología ha dicho, que el hombre posee 7 áreas en su vida. Que el hombre posee 7 áreas. Entonces unimos la ciencia con lo que Jesús hizo. 7 momentos derrama sangre. El hombre tiene 7 áreas. ¿Qué fue lo que hizo? Hubo un derramamiento por cada área de la vida del hombre. Cada derramamiento de la sangre de Jesús tenía un propósito. Tenía un propósito. Y aquí es cuando entendemos que cada derramamiento de sangre, y esto es lo poderoso que vamos a aprender acá, cada derramamiento de sangre tiene un propósito. ¿Qué significa? Que toda la sangre de Cristo no sirve para cosas determinadas. Cada derramamiento sirve para momentos determinados de la vida del hombre. ¿Cuántos me dicen amén? Y es aquí donde vamos a comenzar a vivir ese proceso de derramamiento de la sangre del Señor. 7 veces. 7 veces el sacerdote ungía al inmundo para que quedara limpio. 7 veces Jesús derramó sangre. 7. El hombre tiene 7 áreas. 7 áreas en su vida. ¿Qué vamos a ver? Por eso dije que vendrá primera parte, segunda parte y tercera parte. Jesús comenzó a purificar cada área de la vida del ser humano. Cada área. Para que el hombre pudiese disfrutar de una salvación. Amén. Vamos a comenzar por el primer derramamiento de sangre. Ojo en esto, que eso aparece en los misterios dolorosos. Y por eso dije hace un momento, a mi parecer, creo que quedaron por fuera ciertos momentos duros de la vida de Jesús. Ahora, ¿dónde vemos que Jesús tiene el primer derramamiento de sangre? Vaya conmigo al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, por favor. San Lucas, en el capítulo 22. Siento en mi espíritu que algo va a pasar en su vida. Capítulo 22, versos 43 y 44. Dice: en esto se apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como gotas de sangre. En el primer momento que Jesús derrama sangre es en el Getsemaní. Y ahí comienza su proceso de redención. En el Getsemaní comienza el proceso de redención. Y vemos que es en el primer momento donde Jesús comienza a sudar gotas de sangre. Una persona, cuando suda gotas de sangre, cuando la persona está en una angustia extrema, cuando la persona está en una preocupación extrema, cuando la persona tiene una ansiedad extrema, sucede que comienza
su sudor se convierte en sangre. Pero ojo con esto. Vemos a Jesús en un huerto. Y Jesús dice que sudaba como gotas de sangre. Y va a decir esta palabra: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Jesús ya veía lo que le iba a pasar. Sabía que su cuerpo iba a ser destrozado por los verdugos, por los enemigos. Su cuerpo iba a ser totalmente molido, destrozado. Y él alcanza a ver su realidad. Y en un momento dice: Padre, ¿por qué no hacemos el proceso de redención de otra forma? Esta es la única manera de redimir al mundo. Cuando Jesús dice esta frase en el libro del Apocalipsis, por allá en el capítulo 11, dice que se escuchó un silencio en el cielo. Cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué no apartas de mí este cáliz?, dice que se escuchó un silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles, los arcángeles miraron a Dios Padre y quedaron en silencio a ver Dios Padre que contestaba. ¿Por qué hicieron silencio? Me devuelvo al libro del Génesis, en el capítulo 3, donde hay una pareja y una mujer y un hombre que Dios los pone en el jardín y les dice: quiero algo, quiero que no coman de ese árbol. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero menos del árbol, de ese árbol. Sean obedientes a lo que yo les estoy diciendo. Sean obedientes a lo que yo les estoy hablando. Dios le dijo a Adán y Eva: sean obedientes, sean fieles a mi palabra. Pero ellos fueron desobedientes, fueron infieles a Dios y quebrantaron. Y en ese momento que ellos quebrantaron, se rompió la relación entre Dios y el hombre. Hubo una separación, porque Adán y Eva, ellos vivían juntos con Dios. Ellos estaban juntos con Dios, vivían en comunidad. Pero a partir de la desobediencia de Adán y Eva y de la deslealtad, se rompió la relación. Se rompió la relación. Y siglos después, un hombre se encuentra en un huerto con una misión. Y está en un momento crucial de su vida. Está en un momento donde le obedece al Padre, o hace, o él toma otro camino. ¿Y sabe qué pasó? Jesús no hizo como Adán y Eva, que hicieron lo que a ellos se les dio la gana, porque desobedecieron a Dios, fueron infieles. Jesús dijo: Señor, sé que el momento que viene para mi vida es difícil y estoy sudando gotas de sangre, pero que no se haga mi voluntad, haz tu santa y divina voluntad. Y en ese momento, ¿qué pasó? La relación que había sido rota por el pecado, por la desobediencia, por la infidelidad, ¿qué hace? Se restablece de nuevo una relación con Dios. Esas gotas de sangre que cayeron en Getsemaní tienen un propósito de restablecer la relación con Dios. Esa sangre que cae en Getsemaní limpia del pecado de la infidelidad, el pecado de la desobediencia a los hombres, en el nombre poderoso de Jesús. Y esa sangre restaura la relación con el buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? El poder de la sangre de Jesús.
El poder de la sangre del Señor. Hoy es un día poderoso, porque es a través de esa sangre que tenemos comunión con Dios. A esa sangre que Jesús derramó en el Getsemaní. Sangre a un alto precio. Angustia, ansiedad. Pero a través de la sangre del Getsemaní logramos tener comunión con Dios. Y logramos sacar de nuestras vidas al espíritu de infidelidad. Logramos sacar de nuestras vidas al espíritu de desobediencia. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto me dicen amén? Espíritu de infidelidad. Por eso sangre tiene poder. Porque todo espíritu de infidelidad, y esto lo debiesen saber muchos matrimonios, esa sangre tiene poder. Ellos le han vencido por la sangre de Jesús. Espíritu de infidelidad y espíritu de desobediencia. Pero mire, esto es hermoso. Esto es bello lo que yo les voy a enseñar. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías. Profeta Jeremías, en el capítulo 32. Versos 39 al 41. Versos 39 al 41. Mira lo que logra la sangre del Getsemaní. Dice: haré que solo tengan voluntad y determinación. Miren, esto es poderoso y esto es para que lo subrayen en su Biblia. Haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida. Se acabó el tiempo de la infidelidad hacia Dios, porque a través de esa sangre poderosa, miren lo que el Señor nos dice: haré que solo tengan voluntad, determinación de honrarme toda su vida. Los que se dejan lavar por la sangre del Getsemaní serán fieles a Dios. Serán fieles a Dios. Serán personas obedientes a Dios. ¿Cuándo? Toda su bendita vida. Esto que traduce que tu relación con Dios jamás, pero jamás se volverá a fracturar. Todos los días de tu vida caminarás con Dios, porque esta relación ya no hay nada ni nadie que la pueda romper, porque por la sangre del Cordero ahora tenemos comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos me dicen amén? Nuestra relación con Dios ahora será eterna, porque por esa sangre, Dios, nos reconciliamos con el Señor. Por la sangre del Getsemaní, por esas gotas de sudor como en gotas de sangre, por esa sangre que Jesús derramó, la relación fue restaurada. Yo siento que alguien comienza a sentir, a vivir la presencia de Dios como nunca antes la había sentido en su vida. Alguien está sintiendo ese poder de Dios, esa presencia de Dios. Y ten la certeza que ya tu amado Cristo, tu amado Redentor, pagó y restauró por su sangre tu relación con Dios Padre en el nombre de Jesús. Oh, esto es poderoso. Voy a volverlo a repetir, verso 39. Jeremías capítulo 32, verso 39. Haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida.
para su propósito bien, para su propio bienestar y la de sus descendientes. Ojo, quiero, porque aquí hay una revelación en ese mismo verso. Dice: no tan solo ustedes me serán fieles a mí, no tan solo ustedes me servirán a mí, sino que también ¿quién? Su descendencia. ¿De quién estoy hablando? Esto alguien, hay un padre de familia que por favor me reciba eso. Necesito un padre de familia que me reciba esto en este día. Necesito un padre de familia que se levante y me diga: Fernando, yo quiero recibir esa palabra. Yo quiero recibir esa palabra. Muchos de nuestros hijos tienen fragmentada, se ha roto esa relación con Dios. Y usted sabe que muchos de sus hijos no tienen relación con Dios y que son personas desobedientes a Dios. Amén. Amén. Ahí nos están contestando. Muchos de sus hijos. Y quiero que esto me lo reciba. Y dice: ahora toma esa sangre. Recuerda que es lo que tienes que tener para que veas los milagros: el cordero, tienes que tener el recipiente y el hisopo. Y toma la sangre que Jesús derramó en el Getsemaní. Tienes el cordero, que es Jesús. Tienes el recipiente, que es tu fe. Y tienes el hisopo, que es que tu declaración. Yo no sé cuántos padres quieran atreverse en este día a decir que tus hijos son lavados de la infidelidad, de la desobediencia hacia Dios, a través de la sangre del Getsemaní, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestros hijos, ojo, y yo sé que Satanás está escuchando lo que yo estoy hablando, porque a través de esa sangre, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de infidelidad, todo espíritu de desobediencia va a salir en el momento de la oración, en el nombre poderoso de Jesús. Oye, qué arma tan poderosa. Y mire lo que dice el verso 40. Haré con ellos una alianza eterna. A ver, porque esto se está avivando. Esto se está avivando.